Cuando Vladimir Putin tomó el poder a finales de 1999, Rusia estaba en crisis. El optimismo después del colapso soviético se había desvanecido, reemplazado por el caos y las dificultades. La economía estaba en ruinas, los oligarcas controlaban una vasta riqueza y los rusos comunes luchaban por sobrevivir. Putin, un exagente de la KGB, era una figura desconocida, pero prometió restaurar el orden y el orgullo nacional. Su primera prueba fue la guerra en Chechenia, donde usó la fuerza para reafirmar el control de Moscú, cimentando su imagen como un líder fuerte. La misión de Putin era clara: reconstruir el Estado ruso, poner fin al caos y asegurar que Rusia nunca más fuera humillada. Se movió rápidamente para consolidar el poder, apuntando a los gobernadores regionales y a los oligarcas que habían dominado la década de 1990. Para Occidente, parecía pragmático, incluso cooperativo, pero pocos previeron cómo reformaría Rusia y desafiaría el orden global. Los primeros años de Putin fueron sobre la supervivencia, restaurando lo básico de la gobernanza y la estabilidad. El pueblo ruso, agotado por la inestabilidad, acogió con agrado su promesa de fuerza y orden. Pero bajo la superficie, una nueva Rusia más autoritaria estaba tomando forma. El escenario estaba listo para que Putin transformara no solo su país, sino el mundo. Una vez en el poder, Putin no perdió el tiempo centralizando la autoridad. Terminó las elecciones directas para los gobernadores regionales, convirtiéndolos en nombramientos del Kremlin leales a Moscú. A los oligarcas se les dijo: mantengan su riqueza, manténganse al margen de la política, o enfrentarán la ruina, como le pasó a Mikhail Jodorkovsky. Los medios de comunicación independientes quedaron bajo control estatal, silenciando las críticas y moldeando la opinión pública. La narrativa del Kremlin dominó, y la disidencia se desvaneció de las ondas. Los rusos, cansados del caos de la década de 1990, cambiaron las libertades políticas por la estabilidad y el aumento del nivel de vida. La economía se recuperó, se pagaron salarios y pensiones, y volvió una sensación de normalidad. La Rusia de Putin se volvió centralizada, autoritaria e intolerante, con los centros de poder independientes. El Estado fue reconstruido a su imagen, disciplinado, controlado y listo para reafirmarse. La era de la incertidumbre había terminado, pero también la era de la verdadera democracia. A mediados de los 2000, Putin se volcó hacia el exterior, frustrado por la expansión de la OTAN y el dominio occidental. En la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, desafió abiertamente el orden liderado por Estados Unidos, declarando que Rusia defendería sus intereses. La advertencia se hizo realidad en 2008, cuando Rusia invadió Georgia, después de que intentara recuperar regiones separatistas. Las fuerzas rusas derrotaron rápidamente a Georgia, y Moscú reconoció a Osetia del Sur y Abjasia como independientes. Occidente protestó, pero tomó pocas medidas, revelando los límites de su determinación. Para Putin, la lección era clara: Rusia podía usar la fuerza para remodelar su vecindario con mínimas consecuencias. La era de la cooperación posterior a la Guerra Fría había terminado. Rusia regresó como una potencia militar, dispuesta a redibujar fronteras. En 2014, la revolución de Ucrania derrocó a su presidente prorruso, cruzando una línea roja para Putin. Las fuerzas rusas tomaron rápidamente Crimea, organizando un referéndum y anexando la península. La medida fue enormemente popular en Rusia, pero condenada por Occidente. Poco después, los separatistas prorrusos, respaldados por Moscú, encendieron la guerra en la región del Donbass, en el este de Ucrania. El conflicto se convirtió en un sangriento estancamiento, desestabilizando Ucrania y bloqueando sus ambiciones occidentales. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, una potencia europea había tomado territorio por la fuerza. Occidente impuso sanciones y expulsó a Rusia del G8, pero Putin siguió adelante. La confrontación era ahora abierta, con Rusia desafiando el orden de seguridad europeo. El mapa de Europa estaba siendo redibujado, por la fuerza. No había vuelta atrás.
Durante 8 años, la guerra en el este de Ucrania ardió a fuego lento, hasta febrero de 2022, cuando Putin lanzó una invasión a gran escala. Misiles rusos impactaron ciudades en toda Ucrania, y las tropas avanzaron hacia Kiev, con el objetivo de una victoria rápida. Pero la resistencia ucraniana fue feroz, deteniendo el avance de Rusia y convirtiendo la guerra en un conflicto agotador y sangriento. Ciudades como Mariupol y Bucha se convirtieron en símbolos de devastación y brutalidad. Millones huyeron y decenas de miles murieron, convirtiéndolo en el conflicto más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Occidente armó a Ucrania, convirtiendo la guerra en una lucha indirecta contra Rusia. Putin reformuló la invasión como una guerra defensiva contra la OTAN, anexando más regiones ucranianas, incluso mientras sus fuerzas se estancaban. La sociedad y la economía de Rusia pasaron a un estado de guerra, aisladas de Occidente. La apuesta había encerrado a Rusia y Ucrania en una confrontación larga e incierta. Incluso antes de invadir Ucrania, Rusia libró una guerra híbrida contra Occidente, mezclando poder militar con ciberataques, desinformación y presión económica. Medios estatales, trolls y bots difundieron propaganda para dividir a las sociedades y socavar la confianza en la democracia. Hackers rusos atacaron gobiernos, infraestructura y elecciones, creando caos sin disparar un solo tiro. Se utilizó la energía como arma, con cortes de gas utilizados para presionar a Europa. Rusia financió partidos extremistas y explotó crisis migratorias para desestabilizar a sus adversarios. Todas estas tácticas tenían como objetivo debilitar a la OTAN y la UE y reafirmar la influencia rusa. El campo de batalla estaba en todas partes, en línea, en la política y en las fronteras. Occidente se enfrentó a un nuevo tipo de guerra, librada en las sombras. Aislada de Occidente, Rusia forjó nuevas alianzas con China, Corea del Norte e Irán, Estados Unidos por la oposición al dominio estadounidense. La asociación Rusia-China se profundizó, con China comprando energía rusa y suministrando tecnología crítica. Para China, Rusia es un aliado útil, distrayendo a Occidente y permitiendo las ambiciones de Pekín en Asia. Desesperada por armas, Rusia recurrió a Corea del Norte, intercambiando alimentos y tecnología por artillería y misiles. En 2024, Putin y Kim Jong-un firmaron un pacto de defensa mutua, alarmando a Occidente. El eje Moscú-Pekín-Pyongyang ahora coordina inteligencia, propaganda y apoyo diplomático. Su alianza es más que simbólica. Es un desafío coordinado a los intereses occidentales. Un nuevo bloque está surgiendo, decidido a remodelar el orden global. La respuesta de Occidente a la agresión rusa comenzó con sanciones después de Crimea, luego se intensificó después de la invasión de 2022. Rusia fue aislada de las finanzas globales, pero los altos precios de la energía y el comercio con China e India amortiguaron el impacto. La ayuda militar a Ucrania se volvió crucial, con las armas occidentales permitiendo a Ucrania resistir. La OTAN se revitalizó, reforzando su flanco oriental y dando la bienvenida a Finlandia y Suecia como nuevos miembros. Los presupuestos de defensa se dispararon a medida que Europa se rearmaba para una nueva era de rivalidad entre grandes potencias. Occidente también se defendió contra las amenazas híbridas, fortaleciendo la ciberseguridad y contrarrestando la desinformación. Los gobiernos expusieron los ciberataques y las operaciones de influencia rusas, desarrollando nuevas herramientas legales para castigar a los infractores. La OTAN ahora utiliza drones e inteligencia artificial para proteger infraestructuras críticas. La respuesta pasó de la resiliencia a la disuasión activa. Occidente se está adaptando, pero la confrontación está lejos de terminar. La confrontación entre Rusia y Occidente es más que sobre Ucrania, es una batalla por el futuro del orden global. Putin busca un mundo de esferas de influencia, donde las grandes potencias dominen a sus vecinos. Occidente defiende los principios de soberanía y autodeterminación. El mundo está dividido. Democracias por un lado, estados autoritarios por el otro,
con muchos en el sur global, manteniéndose neutrales. El conflicto ha provocado conmociones económicas, paralizado instituciones globales y desatado una nueva carrera armamentista. El riesgo de escalada entre potencias nucleares es mayor que en generaciones. A partir de abril de 2026, la guerra continúa, y el eje Moscú-Pekín-Pyongyang se vuelve más audaz. Comprender cómo la búsqueda de Putin para reconstruir Rusia se convirtió en un desafío para el orden mundial es esencial. La historia no ha terminado, y su resultado dará forma al mundo por generaciones.